Hola estudiantes, mi nombre es Andrea Puebla, soy profesora de Química terceros y yo les voy a hacer su primera clase por video correspondiente a modelos atómicos. La química en la antigüedad. Durante la época de antes de Cristo, los griegos eran muy observadores de la naturaleza, y fue Demócrito en el 600 antes de Cristo quien postuló que, al tomar una porción de la naturaleza e ir dividiéndola, se llegará a una parte que ya no podrá ser dividida, y esa porción le llamó átomo, que significa sin división. Es por esto que postuló los siguientes enunciados. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incompresibles e invisibles. Además, los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por sus cualidades internas. Y finalmente que las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Durante la época de después de Cristo surgieron las siguientes etapas importantes. En primer lugar podemos destacar la alquimia, siendo esta una disciplina que se dedicó a intentar convertir cualquier tipo de metal en oro, como también por la búsqueda de la piedra filosofal, que era considerada como el elixir de la vida en esa época. Posteriormente surgió la iatroquímica, una disciplina en la cual se buscan y crean medicamentos para mantener la salud de las personas o para curar enfermedades. Se piensa que de esta etapa proviene la actual carrera de química y farmacia. A continuación apareció la etapa de la química neumática, que se dedicó al estudio de los gases. A partir de esta etapa fue explicado el proceso de combustión mediante la teoría del flegisto, que postulaba que todo compuesto al combustionarse perdía flegisto o parte de su masa. Posteriormente se descubrió que eso no era así, y el químico Lavoisier postuló que en la naturaleza nada se crea ni se destruye, solo se transforma, hecho considerado válido hasta el día de hoy. A medida que fue avanzando la química y sus descubrimientos, los científicos de la época comenzaron a preguntarse cómo eran los átomos, y fue Dalton quien presentó su teoría atómica con la que se inició el estudio del átomo. Para él, el átomo era representado de forma esférica, y a partir de sus ideas sobre esto estableció ciertos postulados. Los postulados de Dalton fueron, en primer lugar, que la materia está formada por átomos, que son pequeñas partículas indivisibles que no se pueden crear ni destruir. Lo segundo es que todos los átomos de un elemento tienen la misma masa y propiedades, y por lo tanto, los átomos de diferentes elementos van a tener distinta masa y distintas propiedades. Y finalmente, que los átomos se combinan entre sí en una proporción definida para formar un compuesto. Además de sus postulados, Dalton propuso una serie de símbolos químicos como representación de cada elemento que se había descubierto hasta esa época. Posterior a esto se realizaron experimentos para continuar con el estudio de la naturaleza del átomo. Uno de ellos fue el experimento de los rayos catódicos. En este experimento se utilizaron tubos de descarga compuestos por un tubo de vidrio al vacío y dos electrodos metálicos, el ánodo, que era la parte positiva, y el cátodo, que es la parte negativa, los cuales estaban conectados a una fuente de poder. Al accionar el tubo de descarga se producía un haz de luz en línea recta que iba desde el cátodo hacia el ánodo. Por ello, se nombró el experimento como rayos catódicos. Este experimento fue diseñado por el científico Crookes. Sin embargo, fue Thomson quien descubrió que el haz de luz estaba formado por partículas. Además, repitió el experimento añadiendo un campo magnético, donde había una desviación del haz de luz hacia el polo positivo. De esto se dedujo que la carga eléctrica de las partículas era negativa, y posteriormente se le llamó electrón. Además, con otros experimentos logró determinar la razón carga-masa del electrón, siendo esta 1,76 por 10 elevado a 11 coulomb partido en kilogramo, y comparada con el hidrógeno era una partícula entonces aproximadamente 1000 veces más liviana. Por otra parte, el físico Goldstein hizo una modificación del experimento de los rayos catódicos, y observó que frente a campos magnéticos la luz se desviaba al polo negativo, representando la presencia de una carga positiva. Estos rayos viajaban en sentido opuesto a los rayos catódicos y se les llamó rayos canales. Podemos concluir que de este experimento se pudo deducir la presencia de una carga positiva en el átomo. Finalmente, Thomson anunció su modelo atómico diciendo que el átomo es una esfera de carga positiva en donde los electrones estarían incrustados y que pueden ser extraídos. A este modelo se le conoce como el budín de pasas, debido a la forma que tenía. Posterior a esto, el científico Rutherford
Le llamó protón a la partícula positiva presente en el átomo, e inició su estudio atómico ocupando partículas alfa que fueron proyectadas sobre láminas muy delgadas de metales, como el oro, y es por esto que se le llama el experimento de la lámina de oro. Al revisar las observaciones de Rutherford se lee que, de todas las partículas alfa, la mayoría atravesó sin problemas, pero otras sufrieron desviación. Debido a esto, Rutherford sugirió que el átomo ya no era una estructura compacta. Rutherford comprobó que la mayor parte de la masa del átomo estaba al centro, al que denominó núcleo. El núcleo se encontraría formado por protones y a su alrededor se encontrarían girando electrones separados entre sí. El modelo atómico de Rutherford era conocido como el modelo planetario, debido a su semejanza con el sistema solar. El neutrón. Ernest Rutherford propuso por primera vez la existencia del neutrón en 1920 para explicar la masa y la estabilidad del núcleo. Sin embargo, fue descubierto por Chadwick en el año 1932, explicando la estabilidad del núcleo mediante física de partículas. Como conclusión de todos los descubrimientos, el átomo estaría formado por protones de carga positiva, neutrones y electrones de carga negativa. Niels Bohr propone una mejora al modelo atómico de Rutherford. Él argumentó lo siguiente: dado que estamos en presencia de partículas, las cuales presentan carga eléctrica, necesariamente debe producirse una atracción entre ellas. Por lo tanto, el núcleo ejercería atracción sobre el electrón, de tal forma que el electrón se proyecte rápidamente al núcleo con la consecuencia de destruirlo. Y esto no podría ser posible, debido a que el átomo es eterno. De esta forma, Bohr estableció lo siguiente: el átomo es un pequeño sistema solar con un núcleo en el centro y electrones moviéndose alrededor del núcleo, en órbitas bien definidas. Los postulados de Bohr fueron los siguientes. Cada órbita tiene una energía asociada. La más externa es la de mayor energía. Los electrones no irradian energía en forma de luz, mientras permanezcan en órbitas estables. Los electrones pueden saltar de una órbita a otra. Y finalmente, si el electrón pasa de un nivel menor a uno de mayor energía, se le llama absorción. Y si va de uno mayor a uno menor de energía, se le llamará emisión. En la siguiente imagen podemos observar una emisión y posteriormente una absorción. El modelo mecánico cuántico. El modelo mecánico cuántico es la explicación actual sobre el comportamiento del átomo. Fue desarrollado entre los años 1924 y 1927 por varios científicos, comenzando por Louis de Broglie, quien intuyó que los electrones deberían tener el comportamiento de una onda. Esta particular conducta de los electrones implica la imposibilidad de determinar simultáneamente y con exactitud su posición y su velocidad. Este postulado se conoce como el principio de incertidumbre y fue anunciado por Heisenberg en 1927. Dado que el electrón es una partícula que presenta propiedades de onda, su movimiento pudo ser descrito mediante una ecuación de onda por Schrödinger en 1926 y pudo aplicarla posteriormente para el átomo de hidrógeno. Esta ecuación finalmente se extendió para el resto de los elementos. Debido a la mecánica cuántica, el concepto de orbital cambió, y hoy en día los orbitales son simplemente probabilidades o espacios, donde podría estar el electrón moviéndose o girando alrededor del núcleo, como podemos ver en la siguiente imagen. Bueno, estudiantes, esta fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado y muy pronto nos encontraremos en las clases online.